Vamos a continuar con la prueba de la varianza. Para esto lo que vamos a hacer es un nuevo proyecto, pero basándonos en el de la prueba de las medias para continuar utilizando el mismo código. Entonces vamos a poner prueba de la varianza. Y en este caso el siguiente paso sería solicitar que se haga la prueba de la varianza. Para esto necesitamos nuevamente conocer el valor de alfa y el conjunto de números aleatorios. Entonces vamos a definir nuestra función llamada prueba varianza, que recibe como parámetro alfa y el conjunto de números aleatorios. Entonces el siguiente paso es, si recuerdan, calcular cuál es la varianza. Entonces vamos a poner var de x es igual a varianza de x. Entonces necesitamos definir nuestra función var x, no es cierto, varianza, perdón, varianza, que recibe el conjunto o la lista de los valores aleatorios. Entonces, si recuerdan, para calcular la varianza lo que primero necesitamos es tener el promedio. Ya tenemos nosotros una función que es media y después tenemos que acumular. Entonces vamos a poner aquí un acumulado que empieza en 0. Vamos a recorrer la lista y vamos a ir en acumulado guardando la suma de lo que se tiene más x menos la media o el promedio, y esto elevado al cuadrado. Después que se obtiene todo el acumulado, vamos a devolver el acumulado dividido entre el tamaño de nuestro arreglo menos 1. De esta manera es como obtenemos la varianza. El siguiente paso, ya que tenemos la varianza, es calcular tanto los límites inferior como el límite superior. Entonces vamos a definir una variable que es límite inferior de la varianza. Este será igual al límite inferior varianza. Para calcular el límite inferior de la varianza necesitamos conocer el valor de alfa y el tamaño de nuestro conjunto de números aleatorios. Entonces ahora vamos a definir nuestra función límite inferior varianza, la cual requiere a alfa y el tamaño del conjunto. Con esto entonces nosotros vamos a requerir primero calcular el valor de chi cuadrada. Para eso vamos a importar de la librería stats la librería chi cuadrada, import chi cuadrada.
Y la manera en que nosotros vamos a obtener el valor de chi cuadrada es la siguiente. En una variable llamada chi cuadrada vamos a almacenar el valor de chi cuadrada punto y vamos a mandar llamar su método ppf, donde si revisamos la fórmula para el límite inferior se envía el valor de alfa entre 2 con un grado de libertad n-1. Si tienes alguna duda de esto lo puedes consultar en el video anterior. Y lo que vamos a devolver es chi cuadrada dividida entre 12 multiplicado por n-1. Lo mismo vamos a hacer con el límite superior. En el caso del límite superior, si recuerdan, solo hay una diferencia y es que el valor de alfa que se calcula es de 1 menos alfa. Entonces, así es como calculamos el límite superior. Y aquí nos faltaría entonces pedir que se guarde el límite superior en esta variable, mandando llamar límite superior de la varianza. Se envía el valor de alfa y el tamaño del conjunto. Si recuerdan en el ejemplo anterior, nosotros necesitamos también conocer esos límites, entonces los vamos a imprimir con formato. Vamos a poner límite inferior de la varianza y colocamos la variable límite inferior varianza y lo mismo hacemos con el límite superior, límite superior de la varianza. Imprimimos la variable ls varianza. En este caso, ya que tenemos los límites, pues ahora tenemos que decir que si el límite inferior de la varianza es menor o igual a la varianza de nuestros números y este es menor o igual al límite superior de la varianza, entonces imprimimos el mensaje donde decimos que el valor de b, que sería la varianza, es igual a var de x se encuentra entre los límites aceptables. Caso contrario, se imprime el mensaje diciendo que el valor no se encuentra dentro de los límites aceptables.
Y bueno, aquí aprovechando, antes de ejecutar el código, me gustaría hacer una observación referente al código anterior, y es que hay que recordar que cuando tenemos un código como este que se está repitiendo, lo ideal es que no esté repetido, sino que hagamos una función para evitar posteriores problemas con nuestro programa, porque si por alguna razón nosotros ejecutamos esta línea y se nos olvida que está exactamente igual en otro lugar y no hacemos la modificación, puede generar bugs. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esta parte, entonces lo cortamos, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí, y en lugar de que, bueno, que lo guarde, le vamos a decir que lo devuelva. Entonces para esto requerimos recibir el valor de alfa y listo. De esa manera entonces aquí, ahora en lugar de tener el valor de alfa como tal, bueno, aquí el valor de z es una función donde le pedimos que envíe el valor de alfa. Y lo mismo aquí, lo convertimos en función, ahora es alfa, y esta parte ya la podemos eliminar puesto que es exactamente igual a la que estaba en el ejemplo anterior. Guardamos los cambios y bueno, esto nada más era una observación, no tiene nada que ver con la varianza, pero retomando que aprovechando que estamos retomando el código de nuestro ejemplo anterior, es importante analizar esta parte, ¿no? Que aquí estaba estas líneas replicándolos en dos funciones y eso no es correcto. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver si no hay ningún error, vamos a guardar y vamos a intentar ejecutar. Y si no hay ningún error nos va a pedir que definamos el nivel de confianza, que sería 95%. Y nos dice el valor de z. Bueno, es que aquí, a ver, estamos imprimiendo el valor de z. Entonces vamos a regresarnos. Estamos aquí. Es que queríamos imprimir alfa límite. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. El valor de z es z. ¿Dónde estamos imprimiendo el valor de z? Aquí es. Como ya no tenemos aquí el valor de z, lo tenemos ahora que eliminar. Si quisiéramos seguir imprimiendo el valor de z, lo tendríamos que hacer aquí. Entonces, a ver, vamos a darle a deshacer. Y voy a copiar esto. Y lo tendríamos que imprimir en esta línea. Entonces, antes de enviarlo, imprimiríamos el valor de z. Esto lo pasaríamos para acá. Y aquí devolveríamos entonces z. Y listo. Para que no haya confusión, la función la vamos a llamar así como tal z. Entonces vamos a las llamadas y le vamos a poner z. Ok. Fíjense cómo realizar un cambio conlleva tener mucho cuidado de no arrastrar otros errores. Pues ahora sí, 95. Y me dice, el límite de alfa fue 0.95, el valor de z fue 1.959, que es 1.96. Tenemos el límite inferior, el límite superior, es este. Y nos dijo que la media fue este y que por lo tanto se encuentra dentro de los límites de aceptación. Ahora viene el límite inferior de varianza,
nos faltó imprimir la varianza, hay que imprimirla. Y ahora con el límite de varianza, aquí está, nos dice que se encuentra dentro de los valores aceptables. Entonces ya nada más es cuestión de darle un poquito de formato a esto porque está imprimiendo todo junto. Quizás lo que podemos hacer es aquí colocar un mensaje donde digamos esto es la prueba de medias y copiamos y decimos esto es la prueba de varianza. Y de esa manera es como le damos un poquito más de formato y separación. Y si se dan cuenta, pues realmente el valor de z no era tan importante estarlo imprimiendo, o inclusive el valor alfa límite, ¿no? Eso nada más era para que se entendiera en el programa anterior cómo es que estaba funcionando esta parte. Entonces voy a documentar esto y también esto. Y de esa manera va a quedar un código más limpio, donde ahora nos pide nivel de confianza y como ahora sí tenemos prueba de medias, su límite inferior, superior, el valor de mu se encuentra dentro de esos límites. Prueba de varianza, los límites del inferior y superior, la varianza se encuentra dentro de los límites. Entonces así es como hemos concluido con la prueba de la varianza. Nos vemos en el siguiente video.